¿Cómo pudo la dirección espiritual del mundo procurar que al lado de la corriente que encontró su expresión en el Gran Buda, se desarrollase la otra, que solo más tarde pudo acoger lo que el budismo ha dado a la humanidad? Esto solo se logró de tal manera que la corriente del antiguo pueblo hebreo se denegaba la posibilidad de producir por sí misma hombres capaces de desarrollar Dharma a fuerza de su propio sentido moral, o sea, por ejemplo, de emprender el sendero de 8 etapas. El sendero de 8 etapas es como seguir la doctrina del Buda, ¿no? De modo que en ella no pudo haber una figura como el Buda. Esta corriente espiritual debió recibir desde afuera lo que el Buda, como interioridad, había traído a su corriente espiritual. Por esta razón, haciéndolo de una manera particularmente sabia, la ley fue dada al pueblo hebreo no como algo interior, sino exteriormente mediante la revelación en el Decálogo, la ley de los 10 mandamientos, mucho tiempo antes de la aparición del Buda. Esta ley fue dada al antiguo pueblo hebreo como un conjunto de leyes exteriores, como algo que se recibe desde afuera y que no ha quedado absorbido por el alma. Por su estado evolutivo juvenil, el pueblo hebreo recibió los mandamientos como algo que le fue dado desde las alturas celestes. El pueblo índico, que le había educado para reconocer que el hombre por sí mismo debe generar dharma, la ley del alma, el pueblo hebreo, en cambio, ha sido educado para obedecer a la ley que le fue dada desde afuera, de modo que este pueblo forma un maravilloso complemento a lo que Zoroastro ha realizado para su cultura y todas las demás que en ella tuvieron su origen. Ya hemos dicho que Zoroastro había puesto su atención en el mundo exterior. Si el Buda ha dado profundas enseñanzas acerca del ennoblecimiento de la interioridad humana, encontramos por otra parte en Zoroastro la grandiosa enseñanza sobre el cosmos, sobre lo que nos da el conocimiento del mundo de nuestro origen. Si la mirada del Buda se ha dirigido al interior del ser humano, la del pueblo de Zoroastro había abarcado el mundo circundante a fin de penetrarlo espiritualmente. Tratemos de profundizar lo que Zoroastro ha dado a la humanidad desde su primera aparición cuando anunció el Ahura Mazdao, hasta la época sucesiva, en la cual apareció como Nazaratos. Ha dado enseñanzas cada vez más profundas acerca de las grandes leyes y entidades espirituales del cosmos. Zoroastro, de la antigua cultura persa, solo había hablado en forma alusiva sobre el espíritu solar. Más tarde lo amplió hasta lo que se nos presenta como la maravillosa, tan poco comprendida enseñanza caldea sobre el cosmos y las causas espirituales de nuestro origen. Si examinamos esta enseñanza sobre el cosmos, descubrimos una importante peculiaridad. Cuando en tiempos pasados Zoroastro hablaba al antiguo pueblo persa de las causas espirituales del mundo de los sentidos, caracterizó las dos potencias, Hormuzd y Ahriman, o Angria Mainyus, las que en todo el universo se oponen una a la otra. Empero, lo que no hubo en esa enseñanza fue lo que podríamos llamar ardor moral que penetra en el alma. Para el antiguo concepto persa, el hombre se halla, en cierto sentido, entretejido en todo el proceso cósmico. Hormuzd y Ahriman se combaten dentro del alma humana, en la que, por el combate de las dos potencias, hierven las pasiones. La interioridad misma del alma humana no se conoció aún, sino que hubo una enseñanza cósmica. Al hablar del bien y del mal, se entendía los efectos favorables positivos y los nocivos que en el cosmos se oponen y que también se manifiestan en el hombre. En esa enseñanza orientada hacia lo externo aún no estaba incluida la cosmovisión moral. Se llegaba a conocer a todas las entidades que gobiernan el mundo sensible, todo lo que de excelente o de negro y nocivo reina en el mundo y en que el hombre se sentía entretejido, pero él aún no experimentaba lo realmente moral del que participa con su alma, como más tarde llegó a sentirlo. Al encontrarse, por ejemplo, con un hombre malo, se sentía que a través de él fluían fuerzas de las entidades malas del mundo, pero no se podía decir que ese hombre fuese culpable de ello. El hombre se sentía entretejido en un sistema cósmico aún no impregnado de cualidades morales. Esta fue la peculiaridad de la enseñanza a la que espiritualmente dirigía la mirada hacia afuera. La doctrina hebrea formaba un maravilloso complemento a dicha enseñanza cosmológica,
precisamente porque introducía un elemento moral en la revelación recibida de afuera, y esto daba la posibilidad de hablar de culpa, de culpabilidad humana. Antes del elemento hebreo de un hombre malo, solo se decía que estaba poseído de fuerzas malignas. Por el anunciamiento de la ley de los 10 mandamientos surgió la necesidad de distinguir entre los hombres que la observaban y los otros que no la observaban, y debido a ello se formó el concepto de la culpabilidad humana. La manera como este concepto surgió en la evolución de la humanidad es palpable si se contemplan, por ejemplo, las circunstancias en que se evidencia la incertidumbre de los hombres y hasta lo trágico que se vincula con el significado del concepto de culpabilidad. Si se profundiza el estudio del libro de Job, se notará la incertidumbre acerca del concepto de culpa, de la duda sobre la actitud que ha de observarse al ser perseguido por la desgracia, pero también se verificará que ya se vislumbra el nuevo concepto de la culpabilidad. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Continuamos. Uy, es decir, que antes no existía como ese concepto de culpa. No. Correcto. El con- la conciencia del bien y el mal, el ser humano la fue ganando poco a poco. De hecho, hasta ahora la estamos desarrollando, ¿no? Empezó con el decálogo, precisamente, aquí lo que dice Steiner. Cuando Moisés trajo, digamos, las leyes divinas o las leyes espirituales al ser interior de cada judío, pues, de cada hebreo, en su famoso decálogo, ¿no? Fíjense que si uno, digamos, lee sin fanatismos y de manera, digamos, imparcial, todo lo que se relata antes de Cristo, todas las guerras y toda la historia y todo lo que sucede en medio de esas guerras, hay mucha crueldad, no hay misericordia, como si no existiera la conciencia. De hecho, lo hablábamos muchas veces, que en la época de Cristo todavía, digamos, el imperio romano o la civilización romana, era normal que en el circo romano se viera como algo de divertido ver matarse humanos entre humanos, humanos animales, los gladiadores, ¿no? Y esa era la diversión de las familias, ¿no? Hasta de niños iban a eso a verlo. Ahora, 2000 años después, se nota un gran cambio en el alma humana, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya ver matar a un torito, digamos, en las corridas, uno ya siente que hay algo malo allí, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Antes no era así. Entonces, sí, Kate, antes no existía ese concepto de culpabilidad como ahora lo tenemos desarrollado, como conciencia moral. Y cada vez se va a ir. Una, Dale, Fabio. sí, no, una preguntita. ¿Cuántos años hay más o menos de Moisés a Cristo? Más o Sí, menos. buena pregunta. A ver, yo creo que está entre 600, 800 años, más o menos. Ah, Estas, ok, muchas sí, gracias. sí, ok. Kate, ¿ibas a preguntar algo? No, sí que se va viendo como el progreso y cada vez es como más arraigado, ¿no? Ese sentimiento. Pero entonces si empezó en Moisés, a Cristo ya tenía como algo de ese sentimiento, ¿cierto? En la época de Cristo. O, O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, no estamos diciendo que eso empezó como con el decálogo de sí, 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 la... sí, sí, correcto. Pero eso es demorado, o sea, no es tan rápido. Sí, sí, sí. Y de hecho empezó en el pueblo judío. Allí empezó todo eso. Fabio, ahorita revisé en Wikipedia lo que me preguntaste y eso es Sí, aparentemente siglo XIV-XIII, o sea, 1300, 1400 años antes de Cristo. antes de Cristo. Uy, Sí, o sea que la humanidad tuvo como 1400 años desde que Moisés dejó el decálogo a los hebreos hasta que Cristo nació. sí. Y en ese tiempo
los hebreos tuvieron la oportunidad de crecer o de aprovechar digamos, esa fuerza del alma interior para discernir lo que era bueno y malo. De hecho, Sí, eso. sí, de hecho, todos los demás pueblos, a excepción de los judíos, tenían el contacto con los seres espirituales de manera clarividencia atávica, ¿no? Los judíos lo habían perdido totalmente, a cambio de que las leyes divinas y espirituales ya las, ya las podían emerger desde su interior, desde su alma. Desde ahí empezó la conciencia moral en el ser humano, gracias al pueblo judío. Ah, ya. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra Muchas pregunta, gracias. ok. ¿Una pregunta, inquietud adicional o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Sigamos, Santi. Ok. Resulta pues que el antiguo pueblo hebreo fue dado el elemento moral como una revelación desde afuera, al igual que otras revelaciones sobre los demás reinos de la naturaleza. Esto solo ha sido posible por el hecho de que Zoroastro había preparado la prosecución de su obra, como ya queda dicho, al ceder su cuerpo etéreo a Moisés y su cuerpo astral a Hermes. En virtud de ello, Moisés fue capaz, de la misma manera como antes había sido Zoroastro, de percibir lo que obra en el mundo externo, con la diferencia de que Moisés pudo sentir no solo fuerzas indiferentes, sino que él experimentó lo que en el mundo reina en sentido moral, lo que llega a ser mandamiento. Por ello, la vida y la cultura del pueblo hebreo abarcan lo que podemos llamar obediencia, sumisión a la ley, en tanto que la corriente espiritual del Buda encerraba en sí misma el ideal de encontrar la orientación de la vida humana en el sendero de las 8 etapas. Además, el antiguo pueblo hebreo había que conservarlo intacto hasta el justo momento que estamos por caracterizar y que fue la aparición del principio representado por el Cristo. En cierto modo había que hacerlo rebasar el tiempo de la revelación del Buda, reteniéndolo en un estado de cultura embrionaria. Era necesario que en el seno de este pueblo hubiese personalidades en las que no pudiesen incorporarse íntegramente entidades que, como personalidad, serían capaces de representar la ley, ni tampoco podía este pueblo albergar una personalidad de las características del Buda. La ley le fue dada por iluminación desde afuera, debido a que Moisés poseía el cuerpo etéreo de Zoroastro, el que le capacitaba el que le capacitaba de recibir lo que no nace en el alma propia. El pueblo hebreo no le fue posible suscitar de su propio corazón la ley, pero la obra de Moisés debió proseguir, al igual que cualquier otra obra debe hallar su continuación a fin de dar a su debido tiempo el fruto esperado. Por esta razón, el antiguo pueblo hebreo debieron aparecer las individualidades que conocemos como los profetas, y uno de los más importantes de ellos fue Elías. ¿Cómo hemos de representarnos a semejante personalidad? En el seno del pueblo hebreo, Elías debió ser uno de los continuadores de lo inaugurado por Moisés. Pero de la propia sustancia de aquel pueblo no pudo nacer hombre alguno que estuviese totalmente compenetrado del verdadero contenido de la ley de Moisés, la que sólo se recibió como revelación desde lo alto. Lo que hemos caracterizado como una necesidad para la época índica, y también como la naturaleza peculiar del Bodhisattva, igualmente debió producirse en el pueblo hebreo y volver a producirse siempre de nuevo. El que hubiese individualidades que no se incorporan enteramente en la personalidad humana, sino con solo una parte de su entidad y que, con la otra parte, se mantienen en el mundo espiritual. Semejante entidad fue Elías. El yo de Elías no penetró totalmente el cuerpo físico. A él hemos de llamar una personalidad compenetrada de espíritu. En base a las fuerzas normales del mundo, sería imposible hacer surgir semejante figura como el profeta Elías. En los casos normales, cuando un hombre está por nacer, el organismo humano, por los procesos físicos, se desenvuelve en el cuerpo materno de tal manera que, en un determinado momento, la individualidad que viene de encarnaciones anteriores simplemente se une con la naturaleza física. En el hombre común todo se desenvuelve en línea recta, por decirlo así, sin que mediasen fuerzas especiales, aparte del curso normal. Esto no fue posible en el caso de una individualidad como la de Elías, sino que debieron mediar fuerzas
que obraban sobre aquella parte de la individualidad que se mantenía en el mundo espiritual. Desde afuera debió ejercerse una influencia sobre el desarrollo del hombre. Por esta razón, al encarnarse en el mundo, semejantes individualidades aparecen como inspiradas, impulsadas por el espíritu, como personalidades estáticas que trascienden en mucho lo que su inteligencia común podría intuir. Todos los profetas del Antiguo Testamento aparecen así. Es el espíritu que los hace obrar, en tanto que el yo no puede siempre darse cuenta de lo que hace. El espíritu vive en la personalidad y desde afuera recibe el sostén. Estas personalidades se retiran temporalmente a la soledad, pero se trata entonces de un retirarse de aquella parte del yo de la que se sirve la personalidad común y de una inspiración por el espíritu desde afuera. En ciertos estados estáticos inconscientes, semejante entidad escucha las inspiraciones desde lo alto. Esto sucedió principalmente en Elías. Lo que durante su vida fue Elías, lo que su boca pronunció, lo que su mano señaló, provenía no solamente de la parte que vivió en él, sino que eso fueron revelaciones de entidades divino-espirituales que le inspiraban. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, o continuamos. Elías luego es Juan el Bautista, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y antes, aquí lo va a decir, ¿sería Zoroastro o No, ninguno de los dos. Buda? Ninguno de los dos. Sí, Ah, ninguno de ok. los dos. La posterior a Juan el Bautista sí se sabe, pues sí lo ha dicho Steiner. La anterior no, no lo ha dicho, no lo he leído todavía. ¿Se acuerdan cuál era la encarnación posterior a Juan el Bautista? Juana. Eh, no, no, joven, ay, ¿cómo es que se llama? Un pintor del Renacimiento, Rafael, ¿no? Rafael. Sí, Muy bien, es el que era muy conocido porque pintaba muchas vírgenes inmaculadas. Por eso es conocido en el catolicismo este personaje de Rafael. sí, Rafael. Bueno, muy bien, va a seguir leyendo. Al reencarnarse, esta entidad debió unirse con el cuerpo del niño que naciera como hijo de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth es la prima de María, ¿no? Sabemos por el Evangelio mismo que en Juan el Bautista hemos de reconocer a Elías reencarnado. Pero se trata de una individualidad que por sus encarnaciones anteriores no estaba habituada a desarrollar todo cuanto por las fuerzas del curso normal de la vida puede aparecer. Normalmente, cuando el cuerpo físico se desenvuelve en el seno materno, actúa lo que vive en la intimidad, en la íntima fuerza del yo. Esto es algo que en tiempos pasados la individualidad de Elías aún no había experimentado, puesto que no había descendido hasta tal existencia. El yo no había sido impulsado por sus propias fuerzas como en condiciones normales, sino desde afuera. Ahora esto tuvo que suceder nuevamente, mas el yo de esta individualidad ya se halla más próxima a la tierra, más fuera del mundo espiritual. Ella está mucho más unida con la tierra que las entidades que anteriormente habían guiado a Elías. Ahora debió producirse la transición para llegar a la unión de las corrientes del Buda y de Zoroastro. Todo debió rejuvenecerse. Ahora debió obrar desde afuera la entidad que se había vinculado con la tierra y sus sucesos, tal como lo había hecho el Buda, cuyo Nirmanankaya estaba entonces unido con Jesús natánico. Debió orar desde afuera e impulsar la fuerza del yo de Juan el Bautista, la entidad que, por un lado, se había unido con la tierra, si bien, por otro lado, estaba alejada de ella, ya que solo oraba en el Nirmanankaya y vivía más allá de la tierra, porque había vuelto a elevarse y ahora apareció sobre la cabeza del Jesús natánico. De modo que fue el Nirmanankaya del Buda que influyó la fuerza del yo de Juan, igual que en tiempos pasados las fuerzas espirituales habían obrado sobre Elías.
En el pasado, la entidad Elías había quedado temporalmente extasiada. Le hablaba entonces el Dios que penetraba su yo con una fuerza real, la que él después pudo transmitir al mundo exterior. Ahora hubo otra entidad espiritual, la cual, como el Nirmanankaya del Buda, apareció sobre el Jesús natánico y obró sobre Elizabeth antes del nacimiento de Juan. En el seno de Elizabeth influyó en el embrión de Juan en el sexto mes de la gravidez para despertar el yo. Pero esta fuerza, por hallarse ahora más próxima a la tierra, produjo no solo una inspiración, sino verdaderamente la conformación del yo de Juan. Bajo la influencia de la visita de María, empezó a actuar el yo de Juan el Bautista. Así el Nirmanankaya del Buda obró sobre el yo del que había sido Elías, y que es el yo de Juan el Bautista, despertando y liberándolo incluso en la sustancia física. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, o continuamos. Bueno, voy a continuar. Ahí, Sí, es dime. que ahí el Nirvanakaya del Buda cuando oró sobre Elizabeth, están hablando de Jesús, ¿cierto? De que ya estaba... Del Jesús que es en el vientre materno de María, Jesús natánico, que era la fuerza del Buda. Ya, sí, gracias. Ok. ¿Qué es lo que ahora podemos esperar? Como en el noveno siglo antes de nuestra era, Elías había pronunciado sus grandiosas palabras, las que en realidad fueron palabras de Dios, y como lo que su mano había señalado fue gesto de Dios, algo similar debió manifestarse en Juan el Bautista, porque en él resurgió lo que antes existiría en Elías. El contenido del Nirvanankaya del Buda penetró como inspiración en el yo de Juan el Bautista. Lo que se anunciaba a los pastores, lo que irradiaba sobre el Jesús natánico, extendió su fuerza en Juan el Bautista, y la prédica de él es, ante todo, la prédica del Buda resurgida. Referente a ello, se nos presenta algo sumamente memorable que ha de impresionarnos profundamente si recordamos el sermón de Benarés en que Buda habló del sufrimiento de la vida y de la liberación del sufrimiento por medio del sendero de 8 etapas a que el alma debe aspirar. El Buda frecuentemente continuaba su prédica diciendo: hasta ahora poseísteis la enseñanza de los brahmanes que pretenden tener su origen en Brahma mismo. Afirman que son superiores a los demás hombres porque ellos tienen tan noble origen. Dicen que el valor del hombre depende de su descendencia. Yo en cambio os digo, el valor del hombre depende no de su descendencia, sino de cuanto él hace de sí mismo. El hombre es acreedor de la gran sabiduría del mundo por lo que él, como individuo, hace en sí mismo. El Buda provocaba la oposición del mundo de los brahmanes al señalar las cualidades del individuo diciendo: de cierto os digo, lo que importa no es que uno se llame Brahman, sino que consigáis purificaros por vuestras fuerzas individuales. Así fue, si bien no literalmente, el sentido de muchas prédicas del Buda, y generalmente proseguía su enseñanza señalando que el hombre, cuando comprende el mundo del sufrimiento, sentirá piedad, sabrá aliviar el dolor y prestar ayuda, y compartirá el infortunio del prójimo, porque sabe que él le toca sufrir la misma pena y el mismo dolor. El Buda, hallándose en su Nirmanankaya, irradiaba sobre el niño Jesús natánico y proseguía su prédica, hablando de boca de Juan el Bautista. Juan hablaba bajo la inspiración del Buda, y realmente suena como una continuación de lo que otrora el Buda había predicado. Si Juan dice, por ejemplo: vosotros que estáis orgullosos de descender de los que al servicio de las potencias espirituales se llaman hijos de la serpiente, y que invocáis la sabiduría de la serpiente, ¿quién os ha enseñado esto? ¿Os imagináis dar frutos dignos de arrepentimiento al decir: tenemos a Abraham por padre? Pero Juan proseguía la prédica del Buda diciendo: no digáis que tenéis a Abraham por padre, sino sed hombres de la verdad allí donde encontraréis en el mundo. Se podrá crear a un hombre veraz de la piedra misma que vuestros pies están pisando. De cierto os digo que estas piedras
Dios puede dar vida a hijos de Abraham. Y luego decía, continuando verdaderamente la prédica del Buda, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y la gente le preguntaba, maestro, ¿qué debemos hacer? Exactamente como otrora los monjes preguntaban al Buda, ¿qué debemos hacer? ¿Las palabras de Juan se parecen a las del Buda o son cuál una continuación de estas? Así en el curso de los tiempos aparecen estas entidades sobre el plano físico y así comprenderemos la conformidad de las religiones y de las revelaciones espirituales de la humanidad. No llegamos a saber lo que fue el Buda si solo nos atenemos a lo tradicional, sino únicamente si nos enteramos de lo que él mismo nos comunica. Buda habló 5 a 6 siglos antes de nuestra era, pero él no ha cesado de hablar. Habla sin estar incorporado cuando inspiran por medio del Nirmanakaya y a 6 siglos después de haber vivido en el cuerpo físico, Juan el Bautista nos transmite lo que aquel comunicaba a la humanidad. Esta es la conformidad de las religiones, pero en cada religión tenemos que buscar no lo muerto, sino lo viviente, pues todo está en constante evolución. Lo que vive en el germen de una planta, a su tiempo llegará a florecer. Y lo viviente en el sermón de Benares llegó a florecer en la prédica de Juan el Bautista en el Jordán. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario adicional o continuamos. Yo sé que es difícil imaginárselo, pero no entendí bien cómo el Buda, si estaba, era como en el Cristo, o en el Jesús, perdón, natánico, ¿era? Sí, Cómo entonces actuaba desde Juan el Bautista también. sí, digamos, cuando Juan el Bautista, muchos siglos atrás, era Elías, Elías estaba siempre inspirada por esas jerarquías espirituales. Desde las alturas, el mundo espiritual, por medio de las jerarquías, por supuesto, le inspiraban a él todo lo que, como dice Steiner, hablaba y señalaba, ¿no? Ahora, bueno, ahora no. En la época de Cristo, cuando él nació como Juan el Bautista, la parte espiritual que le, digamos, le volvió a dar impulso a él, por decir una palabra, fue el Nirmanakaya del Buda, que estaba incorporado en el niño Jesús natánico. O sea, desde el niño Jesús natánico, el Nirmanakaya influía como si fuera el mundo espiritual que influía antes en Elías, ahora influía en Juan el Bautista, en el vientre materno. Pero eso fue en ese momento, ¿no? Cuando estaba en el vientre materno. Cuando Santísima Virgen visita a la prima. Exactamente, exactamente. Y de ahí en adelante quedó impregnado de eso, ¿o qué? Lo inspiraba. Sí, uno puede decir impregnado, pero yo creo que para nuestro lenguaje es mejor decir lo inspiraba. Igual el espíritu de Elías, la individualidad de Elías era muy grande, ¿no? Pero también pues, se servía también de la inspiración de Nirmanakaya del Buda. Inicialmente en el niño Jesús natánico, pero después se muere el niño Jesús natánico y se desprende el Nirmanakaya del Buda y se va a las alturas y se une con por decirlo así, con el alma de la Virgen María pura, ¿no? Ah, ya, Santi, gracias. Ok, continúo. Lo que antecede nos ha dado a conocer la esencia de otra individualidad, la que se nos presenta en aquel tiempo y de la que nos habla el Evangelio de Lucas en forma tan impresionante. Solo conoceremos los Evangelios si nos decidimos a tomar cada palabra en su verdadero sentido. Al principio Lucas nos dice que nos transmite lo que le enseñaron los que lo vieron por sus ojos. Pero esos videntes vieron las verdaderas condiciones tal como éstas se revelaban en el curso de los tiempos, no solamente lo ocurrido sobre el plano físico. Quien viera esto solamente podría decir, 5 a 6 siglos antes de nuestra era vivió en la India un hombre que fue el hijo del rey Suddhodana y que fue llamado el Buda, y más tarde vivió un hombre llamado Juan el Bautista, pero no se daría cuenta de lo que vincula a este con aquel, porque esto solo se revela en el mundo espiritual.
Lucas dice que su relato se basa en lo que han visto los videntes. Es necesario no solo leer las palabras de las Escrituras, sino aprender a interpretarlas en su justo sentido. Para ello es preciso tener una clara visión de las respectivas individualidades, con conocimiento de todo cuanto se ha volcado en ellas. También hemos dicho que cualquier individualidad que descienda a la tierra deberá desarrollarse en el sentido de las facultades que el cuerpo en que se encarna le permite desenvolver, lo que tal entidad debe tener en cuenta. Si en nuestros días quisiera encarnarse una entidad superior, no podría contar sino con las condiciones inmanentes a un cuerpo de nuestra época. Solo el vidente puede conocer lo que tal individualidad realmente es, porque él ve cómo en el interior de ellas se entretejen los hilos de su verdadero ser. Semejante entidad de un alto nivel de sabiduría, desde la niñez deberá madurar su cuerpo para que en un determinado momento pueda evidenciarse lo que ella había sido en encarnaciones anteriores. Si ella ha de despertar en los hombres ciertos sentimientos, su encarnación terrenal deberá realizarse en un cuerpo capaz de soportar las exigencias de su misión. Si una entidad quiere proclamar la liberación del sufrimiento y de la pena, deberá ella misma experimentar toda la profundidad del sufrimiento para que pueda encontrar las palabras adecuadas al sentir humano. Lo que más tarde diría la entidad que hemos de imaginarnos detrás del cuerpo de Jesús natánico es el anunciamiento a dirigirse a toda la humanidad de que ella debe superar todo el anterior parentesco consanguíneo, no hacerla desaparecer, no suprimir los vínculos entre padre e hijo, entre hermano y hermana, sino agregar el amor general hacia el prójimo, el amor por consanguinidad, para que haya amor de alma a alma, amor que supera el amor por consanguinidad. La entidad que más tarde apareció en Jesús natánico debió enseñar el ahondamiento del amor, el que nada tiene que ver con los vínculos por la sangre. Para cumplir con esta misión, la entidad que entonces vivió en el cuerpo de Jesús natánico, primero, debió experimentar sobre la tierra lo que significa no sentir ningún vínculo, no tener relaciones por consanguinidad, para poder sentir lo que solo atañe a lo puramente humano, libre de los vínculos por la sangre y hasta de la posibilidad de tales vínculos. La individualidad de Jesús natánico debió aparecer en el mundo no solo sin patria, como el Buda, que había migrado de su país, sino separada de toda relación familiar, de todo vínculo consanguíneo. Debió sentir todo el profundo dolor del renunciamiento a todo cuanto comúnmente une a los hombres entre sí. Debió hablar desde la absoluta soledad, desde el aislamiento de los vínculos familiares. ¿Quién fue esta entidad? Sabemos que fue la entidad que hasta los 12 años de edad ha vivido en el Jesús salomónico, hijo de los padres de la línea salomónica. El padre había muerto temprano, de modo que el adolescente fue huérfano por parte de padre. Tenía hermanos, varones y mujeres, y en esta familia en que él vive, mientras en su cuerpo alberga a Zoroastro. A los 12 años su alma abandona esta familia. Deja a la madre, deja a los hermanos, para pasar al cuerpo del Jesús natánico. La nueva madre también muere, y más tarde también el padre. Cuando tuvo que empezar a orar en el mundo, había dejado todo cuanto tiene que ver con parentesco consanguíneo. No solo había quedado huérfano y había dejado a todos sus hermanos, sino que como entidad Zoroastro también había tenido que renunciar a ser padre de familia, ya que la entidad Zoroastro no solo había dejado a sus padres y hermanos, sino también el propio cuerpo, por haber pasado al cuerpo del Jesús natánico. Esa entidad pudo entonces prepararse para albergar en sí misma a otra entidad aún superior, la que en el cuerpo de Jesús natánico se preparó para su gran vocación, es decir, a predicar el amor general a la humanidad. Y cuando se le decía, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, pudo responder de todo corazón, sin lugar a mala interpretación, pronunciando las palabras ante la multitud y sin faltar a los sentimientos de respeto. Ellos no lo son, pues como entidad Zoroastro había dejado hasta el cuerpo vinculado de esta familia. Y señalando a aquellos con quienes estuvo unido en libre comunidad de almas, pudo decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Hasta tal grado los documentos religiosos hay que tomarlos literalmente. Para predicar el amor general hacia la humanidad fue necesario encarnarse en un cuerpo que daba la posibilidad de experimentar
el estar abandonado de todo cuanto sobre la base del parentesco consanguíneo puede fundarse. Nuestros sentimientos se orientan hacia esa figura, acercándonos como hombres a la entidad que desciende desde grandes alturas espirituales y da expresión a lo experimentado y sufrido como hombre terrenal. Es por ello que desde el fondo del alma nos unimos a esta entidad, y cuanto más espiritualmente lleguemos a comprenderla, tanto más profunda será nuestra comprensión y tanto más íntimamente nos sentiremos atraídos y nos uniremos a ella con todas las fuerzas de nuestro corazón. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? No, pues quería comentar que esa lectura de hoy es prácticamente como, tiene que ver mucho con el resumen que hizo Chesca, ¿no? Habla hoy bastante de la Virgen, de Zoroastro, sí, como el resumen en sí. Sí, sí, Pareció sí. bien chévere. Claro que sí, es un complemento muy bueno. Sí. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Aquí acabamos el capítulo. Empezaríamos uno nuevo, el séptimo. Y como algunos faltan, entonces mejor no adelantarnos mucho para que no haya problemas. ¿Les parece bien? Sí, me parece perfecto. Ok, Kate, ¿qué dice? Sí, sí, de acuerdo. ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Feliz noche a todos. Que descansen. Bueno, que descanse. Bueno, Igualmente, Muchísimas chao, gracias gracias. a nos ustedes por vemos. participar. Chao, hasta Chao, luego. chao. Bueno, Gracias. gracias.